Familia, muy buenas noches. Hoy sábado 11 de julio, segunda semana del mes, celebramos un sábado más del Río, nuestro gran programa, un programa anhelado y esperado por la familia City para recibir un mensaje de Dios a través de su palabra. Pero nosotros somos los que estamos homenajeando al Padre, por lo tanto, este día le hemos preparado un programa muy bonito y estamos iniciando dándoles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida desde donde se encuentran en sus casas. A todos los miembros integrantes de la Iglesia City, nuestra más cordial bienvenida. Asimismo, también les damos la bienvenida y nuestro abrazo cristiano a todos aquellos que se conectan por primera vez a nuestro programa y les decimos a ellos que son bienvenidos en el nombre de Jesús. Bien, familia, ha pasado una semana y seguramente ha acontecido diversas cosas en cada una de las familias, en la vida de cada uno, pero nosotros tenemos formas de comunicación y que estamos atentos a lo que ocurre básicamente con la familia que tiene a veces problemas. Así que hemos visto la mano de Dios sobreponiéndose a las situaciones adversas. Las familias han confiado en Él, pidiendo cadenas de oración, y ustedes han visto que los resultados son aquellos que Dios prometió, ¿no? Cuidar de su pueblo, cuidar de su grey. Y entonces esa confianza que tenemos en nuestro Padre, estamos ejercitándolo con mayor frecuencia en estos tiempos. Y la verdad es que esto nos da mayor perspectiva y madurez espiritual. Eso es muy bueno, realmente nos alegra que confíen en nuestro Padre. Hablando de esto, antes de dar paso a la secuencia de las alabanzas y adoraciones que yo sé que están esperando, muy brevemente, como siempre, quiero regalarles una pequeña reflexión. Y es que en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, específicamente en el capítulo 9, del 1 al 13, habla de la historia de un principito que es Mefiboset, y ahí nombran un lugar que se llama Lodebar. Lodebar es un lugar oscuro, es un lugar donde no hay realmente expectativa, donde no hay esperanza, hay oscuridad. Por el contrario, es una tierra árida, eso significa Lodebar. Y esta noche Dios nos está ordenando, más bien, sal de Lodebar. Eso nos está diciendo, sal de Lodebar, es decir, de esa tierra árida, de ese lugar sin esperanza, sin sueños, de oscuridad. Te está diciendo, hijo mío, hija mía, sal de Lodebar. Porque es claro que en este tiempo de pandemia, muchos, algunos, los que sean, no lo sé exactamente yo, solo Dios, estarán pasando por un momento un poco, tal vez de desánimo, ¿no? Con ciertas carencias en algún caso, y en otros con alguna desesperanza. Es decir, se están sumergiendo a ese lugar que es Lodebar. Y Dios al revés esta noche te está diciendo, hijo, sal de Lodebar. Porque la promesa de Dios en Isaías es clarísima y contundente. Y eso te debe dar la certeza de que no tienes por qué permanecer un momento más en Lodebar, si es que lo estabas. Y si estabas camino a Lodebar, retrocede y vuelve al lugar donde Dios te ha ofrecido, en un lugar de luz, de esperanza y alegría. Miren lo que dice Isaías 10. Yo anuncio el final desde el principio. Es decir, lo que Él comienza, Él termina. En la prédica que yo di la semana pasada, justo hablé sobre el propósito de Dios. Y este es el pasaje uno de los pasajes que yo cité. Yo anuncio el fin desde el principio. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso dice la Biblia en Isaías 10, categóricamente. Y entonces, si esa es la promesa de Dios, que su propósito se cumplirá, la pregunta es, ¿por qué te estás preocupando? ¿Por qué estás sumergido en este Lodebar? ¿Por qué ibas camino a Lodebar en todo caso? La palabra de Dios es claro y nos enseña que tiene un proyecto claro
y definitivo para cada uno de nosotros, para cada una de las vidas de sus hijos. Si esto es así y es promesa de Dios, ¿qué duda cabe que se va a cumplir con tu deseo o no? Se va a cumplir. Por lo tanto, en las circunstancias de hoy que nos está tocando pasar, no caigamos en el error de acudir o retirarnos a ese lugar oscuro llamado Lodebar. Yo te llamo esta noche y te invito en el nombre de Dios, no claudiques tus sueños. Esos sueños que nacieron hace muchos años en tu vida, a través de una visión donde tú te ves y te miras cada día en ese lugar, con tu conquista, con el objetivo logrado. Ese es tu sueño, porque ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, no desistas en este tiempo pensando que todo se ha acabado. No, por el contrario, está naciendo un nuevo tiempo, nada más. Esa es la única diferencia. Y aquellos que a lo mejor ya venían realizando ese sueño, que era su visión, pues les ha tocado hacer una pausa nada más. Pero una pausa no para que se lamenten ni se sumerjan en la tristeza y oscuridad de Lodebar, no. Sino les ha tocado hacer una pausa únicamente para replantearse, para reinventarse, para actualizar tus datos. Es decir, tienes que tener una renovación de tu visión y la proyección a futuro de lo que viene en los tiempos actuales. ¿Con qué herramienta? Con la sabiduría que Dios te ha dado. Ni desesperación ni afán. Tranquilidad, serenidad, pero confianza en Dios. Y así estamos seguros que pronto vamos a salir definitivamente de Lodebar, los que estaban ahí. Y los que iban camino ahí, no. Es tiempo de que digan, aquí retrocedo al principio de esa visión que me dio mi Padre, diciéndome que yo tenía que llegar a estos lugares altos donde Él me inspiró a través de ese sueño, a través de esa ilusión, de esa corazonada que tienes tú guardado desde mucho tiempo atrás. Así que, familia, en la confianza que tenemos que tener a nuestro Padre, aguardemos con paciencia. Van a llegar los nuevos tiempos prontamente, pero ni dejemos de confiar, ni dejemos de prepararnos. Es decir, que este tiempo sirva para seguir retroalimentándonos, para seguir actualizándonos, etcétera, etcétera. Pero no dejes que tus sueños se duerman. Ese es mi pequeño mensaje corto de esta noche para todos, y inspirémonos. Todos tenemos que ser hombres de éxito porque para eso hemos sido diseñados. Así que ya vienen los mejores tiempos, solamente hemos hecho una pausa. Así que ahora sí, voy a dar paso a los que nos van a dirigir estas preciosas adoraciones y alabanzas para nuestro Padre en este sábado de Río. Así que parémonos ya todos y en esa actitud de gozo vamos a empezar con alabanzas y adoraciones. Adelante. Muy buenas tardes. Ha llegado el hermoso momento de alabarte, Señor. Todos unidos en un mismo sentir, un solo corazón, unánimes en el mismo espíritu. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, tan solo basta mirar la creación para conocer tu grandeza y tu poder. Este es el momento en el cual nuestro corazón se regocija en tu presencia. Sentimos gozo, llenas el vacío con tu amor, cambias nuestra tristeza en alegría, nos traes aliento de vida y sanidad. En los cielos los ángeles te alaban, en la tierra tus hijos también te alaban. Familia, levantemos nuestros ojos al poderoso, toquemos su corazón con nuestra alabanza, con júbilo, con todo nuestro ser, aun cuando no hay fuerzas. Lleguemos a Él, a sus pies, nos levantará y nos fortalecerá. Te alabamos con nuestras manos, te alabamos con nuestros pies, con nuestros labios y con un corazón agradecido por todo. Vamos a cantar con amor.
no se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy te buscamos, Señor, con nuestra alabanza, con nuestras oraciones, cantando, danzando y con gritos de júbilo, de victoria. Eres el victorioso, Rey de Reyes. Estamos disfrutando bajo la nube de tu gloria. Permaneceremos así. En este frío invierno nos cobijaremos bajo el fuego de tu presencia. Nos acercamos a ti mientras podemos, mientras tengamos libertad de pasar al santísimo lugar. Gracias, Señor Jesús, por romper el velo que nos impedía ver el camino hacia la luz admirable. Gracias por ser el único camino, la verdad y la vida. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Es contigo, es con tu fuerza, con tu poder, que podemos gritar, con mi Dios saltaré los muros, todo lo que se levanta como un muro que no nos deja avanzar en la vida. Eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro refugio, nuestra brújula. Eres exaltado sobre todos los pueblos. Toda rodilla se doblará en tu presencia. Te has vestido de gloria y cubres con tu poder a la creación. Tienes el control de todo, aún de aquello que no entendemos. Tu propósito se cumplirá. Tal vez sean los últimos tiempos, o tal vez tu venida, Señor Jesús, está cercana. De lo que sí estamos seguros, que tuyos somos. Y cada día nos esforzaremos en dejar la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva, para ver tu gloria, tu poder, y ver realizado en nuestras vidas tus propósitos, que son buenos, agradables y perfectos. Te alabamos, Señor, todos unidos, hermanos, alabemos a nuestro Papito Dios. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios.
que os saltaré los muros. Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. Sí, Señor. Dios, queremos continuar este tiempo con adoración para ti, papá. Queremos decirte, nuestro amado Dios, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de Dios no hay ninguno y no habrá ninguno después de Dios. Así es, Padre bueno, yo quiero adorarte, Señor, en esta tarde, confesando con nuestros labios Apocalipsis 21:6, en la cual, Señor, tú nos dices, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias por esta oportunidad que nos das de adorarte, Señor, porque ¿a dónde más iremos si no es a ti? Tú eres todo lo que necesitamos, Papá Dios, por eso en esta tarde queremos adorarte. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
estaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra. Siempre ha sido. Siempre ha sido sostenido. El que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Papá Dios, queremos continuar con este tiempo de adoración, mi Señor, confesando con nuestros labios el Salmo 23, en la cual tú nos dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no decirte gracias, Papá Dios? Porque tú nos alcanzaste con tus bendiciones, nos cubriste todas las necesidades que tuvimos hasta el día de hoy. Y estamos seguros que lo seguirás haciendo, papá, siempre y cuando caminemos bajo tu dirección, bajo tu guía, y que tu presencia nos acompañe cada minuto de nuestra vida. Señor, solo hay agradecimiento en nuestros labios y decirte muchas gracias, papito Dios, porque contigo lo tengo todo. Amén, papá. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me
cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas
Buenas tardes, familia. El día de hoy vamos a iniciar nuestro segundo río, luego de finalizar la cuarentena, y siempre deseándoles que se encuentren ustedes muy bien de salud y mandándoles un abrazo enorme, enorme, que refleja todo lo que les extrañamos a cada uno de ustedes. El tema de hoy se titula Háblame Dios, tu hijo te escucha. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes y que a su vez inviten a las personas que están a su alrededor, aquel que todavía no está en la sala, frente al televisor o frente a la computadora, para que compartamos un tema que creo yo que va a ser de mucha utilidad práctica para cada uno de nosotros. Definitivamente el oír a Dios es una de las experiencias que marcan nuestra vida de una manera contundente. Yo diría que no hay nada más valioso que oír a Dios, oír la voz de Dios. De hecho, en mi vida, cada punto de cambio que ha habido en mi camino, cada giro, cada transformación que ha sucedido en mi vida, se ha originado en la palabra de Dios, que de manera sorprendente me hace saber lo que va a suceder o lo que debo hacer. De hecho, esto es común a todos nosotros, ¿no? Ustedes recordarán la primera experiencia que hemos tenido oyendo la voz de Dios es cuando le escuchamos a Él decir, yo estoy a la puerta de tu vida y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, compartiré contigo de mi vida y tú compartirás tu vida conmigo. Quizás tú te diste cuenta de la trascendencia espiritual que tuvo esa decisión en ese momento. O quizás hayas ido dándote cuenta poco a poco con el paso del tiempo de qué tan importante fue ese hecho en el cual tú oíste la voz de Dios y le seguiste. Y finalmente eso es lo más importante, que tu primer recuerdo que tienes de Dios es haberle oído que te estaba invitando a que compartamos nuestras vidas, que tengamos comunión con Él. Eso es lo más importante. Y de otra cosa estoy seguro, que tú has oído la voz de Dios, si no, no estarías acá habiendo caminado ya un trecho determinado de la mano de Él. Sin duda, le has oído y además le has hecho caso. Hay muchas formas que tiene Dios para hablarnos, ¿no? Yo sé que la que más anhelamos nosotros es aquella voz audible que quisiéramos nosotros tener como experiencia. Recuerdo mucho aquella conversación de un pastor que decía que la forma como Dios nos habla es a través de la Biblia y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. Y un discípulo ansioso le decía, pero pastor, lo que yo quiero es oír a Dios de manera audible, de manera clara. Y el pastor, con una buena dosis de flema, le dice, bueno, hijo mío, entonces lee la Biblia en voz alta. De hecho, la palabra de Dios, leer la palabra de Dios es el elemento que nos empieza a encaminar en esta experiencia de oír la voz de Dios. He contado varias veces que mi primera experiencia de oír a Dios fue con un no. Me estaba diciendo Dios que no iba a viajar a Londres a hacer una maestría, a pesar de que tenía la admisión de la universidad, a pesar de que tenía la beca que financiaba mis estudios, a pesar de que tenía las maletas listas. Sin embargo, él dijo que no. Perdí la posibilidad de estudiar en la mejor escuela de economía del mundo. Sin embargo, gané mucho más al haber oído a Dios. Porque eso me dejó a mí una clara impresión de que Él forma parte de mi vida y yo formo parte de su plan, de su propósito. Más adelante, para contar otra experiencia más, caminaba yo hacia la iglesia. Recuerdo que avanzaba por la calle 2 de Mayo desde la Arequipa hacia Arenales. Y en ese caminar yo venía conversando con Dios acerca del matrimonio. Una conversación obligada, ¿no?, de todo joven soltero, sobre todo de aquel que ya tenía en la mente la figura de quién quería que fuera la pareja de mi vida,
pero que me tenía con esa cancioncita de quizás, quizás, quizás. Entonces en ese caminar le decía, Señor, si es ella, que en este momento cruce la 2 de mayo por Arenales. Y no había terminado de decirlo y efectivamente la mujer más hermosa que pudiera imaginarme en la vida cruzaba e iba camino a la iglesia. Desde aquel momento hemos caminado siempre, siempre juntos. Así es, así de sencillo es que Dios nos hable, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas cosas grandes podríamos hacer si esa experiencia de oír a Dios y de escucharle a Él fuera una constante en nuestras vidas? Miren, les cuento otra experiencia que raya ya en lo anecdótico y casi en lo intrascendente como un hecho. Sin embargo, estaba allí el énfasis que quería hacer Dios de hacerme saber que Él quiere hablar. Había asistido a una reunión de padres de familia en el colegio, San Vicente de Paúl, por si acaso, muy buen colegio. Miss Esther, buenas tardes. Y llegué tarde a la reunión, para variar, ¿no? Entonces estaban todos los papás reunidos en mesas redondas, 10 mesas redondas, y yo ya no tenía sitio, así que fui a sentarme a un costado. Pero al final de la reunión, cuando se tenían que sortear unos regalos, me invitaron a pasar a una de las mesas, y al pasar dije, bueno, qué piña los que están sentados acá, pero ese regalo me lo llevo yo. Pero para hacer corta la historia, yo empecé a mirar cada una de las 10 mesas y saber en cada una de ellas quién se iba a ganar el premio. Acertar 9 veces seguidas es una cosa sobrenatural. Repito, era una cosa intrascendente. Sin embargo, allí estaba el Señor en ese detalle, dejándome nuevamente la impresión de que Él quiere hablar con nosotros. Obviamente en mi mesa el premio me lo gané yo. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Uno puede pensar, pero si me dio la capacidad o la posibilidad de acertar en 10 casos seguidos quién ganaba, mañana me compro la tinca y me vuelvo millonario. Pero las cosas no son así, ¿no? Ustedes saben muy bien que no son así. Y quizás cada uno de nosotros tiene algo de el profeta Elías adentro, porque en algunos momentos de euforia somos capaces de hacer grandes cosas y en otros momentos como Elías de miedo nos terminamos escondiendo en nuestra cueva. Entonces el propósito de este tema es que podamos compartir un conjunto de tips que nos permitan tener esa experiencia continua, sostenida, de oír la voz de Dios y de caminar con Dios. Pero antes de pasar a desarrollar este tema, yo quisiera que me acompañen en escuchar y cantar esta canción hermosa, a través de la cual vamos a poder poner todas las circunstancias de nuestra vida en una perspectiva. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Y es quizás en esos momentos donde menos uno escucha la voz de Dios, o a lo mejor cuando menos uno está en condiciones de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, al final, siempre termina manifestándose el amor de Dios. Entonces les invito a escuchar esta canción y mientras tanto, si alguno de los miembros de la familia todavía no se ha sentado alrededor de la mesa, alrededor del televisor, pásenle la voz, avíncenle y que se incorporen a esta reunión para que todos seamos bendecidos. Escuchemos entonces esta canción. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo
tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Dios está aquí. Dios está aquí. Así termina esta canción remarcándonos que Dios está aquí. Y esta es la condición básica para oír la voz de Dios. Saber que Él está aquí. Saber que Él nos escucha. Saber que nosotros estamos con la disposición de escucharlo a Él. Para ilustrar esta lección de hoy quisiera recurrir al ejemplo de Samuel. Es una historia bastante conocida. La Biblia nos dice que Samuel estaba durmiendo tranquilamente, como algunos de nosotros tenemos como costumbre, y de pronto escuchó una voz que le decía, Samuel. Él despierta e inmediatamente va a buscar a Elí, el sacerdote, y le dice, ¿para qué me llamaste? Elí, sobresaltado, le dice, no, yo no te llamé. Así que, por favor, vuelve a tu habitación y continúa descansando. Entonces llega Samuel, apenas ha logrado cerrar los ojos, y nuevamente Samuel. Otra vez Samuel se levanta, busca a Elí, y el mismo diálogo, ¿no? Yo no te he llamado, vuelve y descansa. 3 veces sucedió eso. En este punto del pasaje es importante resaltar que la Biblia subraya claramente que Samuel no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Es importante este pasaje, nos está diciendo o está asociando el conocer a Dios con la revelación de la palabra. Samuel
estaba yendo a buscar a Elías cada vez que escuchaba su nombre, porque no conocía a Dios. Y no lo conocía porque la palabra no le había sido revelada. Importante, ese es el primer tip que quisiéramos resaltar, ¿no? Importante la relación entre conocer a Dios y la palabra de Dios. Hasta aquí en esta historia hay algunas lecciones, ¿no? La primera de ellas es que Dios habla. Dios no es mudo. Él quiere hablar. Y si a Samuel lo llamó 3 veces, nos está diciendo que cada uno de nosotros, Dios está llamándonos 1, 2, 3, 100 veces y seguirá llamando hasta que le escuchemos. La segunda lección es que no va a ser a través de nuestro, llamémosle, pensamiento natural que vamos a llegar a Dios. Ni nuestras emociones, ni nuestros razonamientos son el camino para conocer a Dios. Y ojo, esto es muy importante para lo que queremos aprender el día de hoy. Lo repito, ni nuestras emociones, ni nuestros razonamientos son el camino para conocer a Dios. Por una sencilla razón. Así como Samuel, nuestras emociones y nuestros pensamientos no conocen a Dios, ni la palabra se les ha sido revelada. Emociones y pensamientos nos vinculan con el pasado, con una serie de historias que hemos experimentado, tanto buenas como negativas, pero del pasado. Mientras que Dios nos conecta con el futuro. Recuerden, el Espíritu Santo nos hace saber las cosas que han de venir, nos hace mirar de acá para adelante. Y en cuanto al pasado, la palabra de Dios nos revela un pasado distinto al que tenemos guardado en la memoria. Nos revela que nosotros somos creados por Dios, que existíamos desde la eternidad en el corazón de Dios y que Él puso el cuidado de enviarnos a esta tierra de acuerdo a una forma que había sido perfectamente diseñada por Dios, en todas nuestras características, en toda nuestra forma de ser, en todos nuestros talentos, porque todo ello está vinculado con un propósito, ¿no? Entonces, eso es lo que nos revela Dios. La palabra dice que nos va a dar a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos es algo distinto a lo que podemos tener grabadas en nuestras memorias. Entonces, volviendo de Samuel, la pregunta es, ¿qué necesitaba Samuel para oír a Dios? Para saber que Dios le estaba hablando. Bueno, Elí se da cuenta de la situación y le da un buen consejo. Le dice, mira, es Dios quien te está llamando. Así que vuelve nuevamente a descansar y si te llama, dile, Señor, tu siervo te escucha. Muy importante, acá hay dos elementos también que son muy importantes. Alguien nos tiene que hacer saber que Dios nos está hablando. Es como que vamos caminando por la calle y hay una persona que nos viene pasando la voz reiteradas veces y nosotros no la escuchamos y seguimos de frente, pero alguien nos dice, mira, te llama. Hay alguien que quiere hablar contigo. Entonces volvemos la mirada y nos damos cuenta que efectivamente Dios nos ha estado llamando. Dios nos ha estado llamando insistentemente. En segundo lugar, es importante que nos demos cuenta que debe haber en nosotros la disposición de escucharlo. Por eso el consejo de Elí, si vuelves a oír su voz, dile, Señor, tu siervo te escucha. Dios nos está llamando. Él quiere que tú lo escuches. Esa es la primera lección que tendríamos de parte de esta experiencia de Samuel. Recordemos, no es que Dios no hable. El problema no es que Él no nos hable. El problema es que a veces no tenemos la disposición para escuchar. Entonces, retrocedamos un poco en la historia de Samuel para ver cuáles eran esos ingredientes que estaban en el corazón de él que le permitió decirle, tu siervo te escucha. Que le permitió oír la voz de Dios y le permitió responderle
aquí estoy, Señor. Bueno, recordarán que Samuel era hijo de Ana. Ana era una mujer estéril y que le oraba a Dios diciéndole que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a él para que le sirviera, ¿no? Y efectivamente Dios le regaló un hijo y dice la Biblia que ni bien lo destetó, lo llevó al templo y se lo entregó a Elí. Entonces, ¿cuánto tiempo habrá estado Samuel mamando de la leche de la madre? Por muy apegado que hubiera sido, quizás hasta los 2 años. Sabemos que es mucho menos, pero imaginémonos, 2 años. A esa edad, Samuel fue entregado al templo, a Elí, conforme a la promesa que había hecho su madre Ana. Acá tenemos entonces el primer ingrediente. Ese primer ingrediente le podríamos llamar nosotros santificación. Ojo que no estamos diciendo santidad, ¿no? Lo que estamos diciendo es que lo que debe haber en nuestro corazón es una entrega, de sentirse apartado, separado, consagrado para Dios. Es esa disposición de nuestro corazón de definir que le pertenecemos a Él, que somos parte de su plan, parte de su propósito. Evidentemente nosotros no tenemos 2 años como Samuel para que nuestra mamá nos lleve y nos consagre en el templo. De hecho tenemos muchos años más que 2 como Samuel. Por lo tanto nos corresponde a nosotros tomar esa decisión de santificarnos, de apartarnos, de consagrarnos para Dios. Ese es el primer ingrediente. Luego dice la historia, y este es el detalle hermoso del corazón de una madre, que aún de pequeño la madre le fabrica, le confecciona un éfod, esa vestidura del sacerdote, ¿no? Y cada año le llevaba un nuevo manto. O sea, conforme iba creciendo Samuel, la mamá le enviaba con su padre su nueva vestimenta. Pues, ¿qué estamos teniendo ahí? La figura de un niño que desde muy pequeño empieza a tomar la vestidura de sacerdote, a visualizarse como sacerdote. Ustedes pueden imaginarse a un niño que le regalen el disfraz de Batman, ¿no? Y cómo empieza a pasear por la casa creyéndose Batman. O se le regala un uniforme de fútbol y se cree, pues, el Paolo Guerrero del Perú. Cómo el niño interioriza esa imagen y la hace totalmente suya. Entonces, eso es el efecto que tenía en Samuel, el que desde pequeño estaba vestido como sacerdote y vivía en medio de sacerdotes. ¿Cómo le podríamos llamar a ese ingrediente? Le podríamos llamar identificación. Estaba identificado. ¿Cuán familiar o cuán ajeno nos resulta a nosotros esta idea de que somos sacerdotes? Porque la palabra, y recuerden que estamos diciendo que es la palabra la que inicia todo cambio, la palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nos está diciendo claramente que somos sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que ponernos nuestra vestidura de sacerdotes y ejercer esa labor, tomar la identidad de sacerdotes. Hemos mencionado desde hace algún tiempo que el primer trabajo sobre nuestra identidad es sabernos hijos de Dios. Pero el segundo paso en nuestra identidad es reconocernos como sacerdotes. ¿Quieres oír la voz de Dios? Acuérdate, eres sacerdote de Dios. Estás puesto para que intermedies entre tu gente y Dios. Estás puesto en la situación en la cual tú y Dios tienen mucho que hablar. Y tú vas a tener muchas ocasiones para oír a Dios. Ahí está lo interesante. El segundo ingrediente entonces es identidad. El primero es santificación, entregarse, consagrarse a Dios
El segundo es identidad, adoptar la identidad de hijo de Dios y de sacerdote de Dios. Pero el pasaje bíblico reitera varias veces que Samuel, dice, ministraba al Señor. O sea, desde muy niño aprendió cuáles eran las tareas que tenía que hacer en el templo y las hacía metódicamente, permanentemente. Estaba viendo que no le falte el aceite al candelabro, que las luces estén siempre prendidas, que el incienso esté emanando ese olor hacia el lugar santísimo, la mesa de los panes de la proposición. En fin, él estaba todos los días dedicado a ministrar al Señor. Un contraste con los hijos de Elí, ¿no? Que se dedicaban a la gran vida, aprovechaban cada sacrificio para llevarse la parte más rica y más comestible de los corderos o de la res. Se acostaban con las mujeres que servían en el templo, en fin, un contraste enorme. Esa es entonces, creo, la tercera característica o el tercer ingrediente en el corazón de Samuel, el servicio. En otras palabras, Samuel era coherente, era consistente con su santificación, con su identidad y con lo que hacía día a día. No había esa descoordinación que en algún momento nos pasa a nosotros, ¿no? Que en el templo somos santos, súper santos, y salimos del templo y se nos queda olvidado el manto del sacerdocio allá en el templo, y salimos como perico de los palotes a vivir una vida común, una vida simple, alejada de Dios, ¿no? Entonces, estas tres cosas son para que nosotros las meditemos claramente. ¿Estamos nosotros entregándole nuestra vida a Dios? ¿Estamos reconociéndolo a Él como Dios, de quien no tenemos nada que ocultar, de quien no tenemos nada que temer, frente a quien no podemos estar separando partes de nuestra vida para que algunas las vivamos delante de Él y otras las vivamos a escondidas de Él, como si eso fuera posible? ¿Estamos nosotros desarrollando nuestra identidad? Aspecto que es fundamental, querida familia, que nos sepamos hijos de Dios para poder hablarle a Dios con esa familiaridad que significa la palabra papito, pero que al mismo tiempo sepamos hablar a Dios con esa responsabilidad que significa ser sacerdote, porque estamos haciendo un vallado, estamos intercediendo ante Dios por la gente que está alrededor nuestro. Tenemos que orar por nuestras familias, tenemos que orar por nuestra iglesia, tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por el mundo, que está todavía atrapado en una de las crisis más grandes de su historia. Hay mucha tarea como sacerdote. Bien, entonces, esos son los elementos que quería comentar a partir de Samuel, para que podamos entender lo que es el oír la voz de Dios y lo que es actuar en función de la voz de Dios. Ahora bien, comprendida entonces la lección que nos deja Samuel respecto a lo sencillo, lo simple que podría ser oír la voz de Dios y de caminar con Él. De hecho, ustedes saben el resto de la historia de Samuel, uno de los profetas más importantes en la vida de Israel, sobre todo en los inicios, en la época de Saúl y de David, producto justamente de aprender a oír a Dios y de caminar con Él. Entonces, vayamos a complementar esta lección justamente viendo cuáles son las guías o los criterios que deberíamos tener para que tengamos esa continuidad, que podamos sostener esa relación con Dios en base a oírlo a Él, que no sea una cuestión esporádica en nuestra vida, que nos impulsa por algún momento, pero luego nos hace decaer. Por eso es muy importante la figura del tren, ¿no? Porque el tren está compuesta por la locomotora, que es, digamos, el motor, que es el que impulsa, va jalando todos los vagones de nuestra vida. Pero esta es una locomotora de las antiguas, de las primeras, locomotoras en carbón. Entonces, el segundo vagón es el que tiene el depósito de carbón. Entonces, obviamente se va alimentando la caldera con el carbón para que éste genere más energía, más vapor y la máquina pueda avanzar a un mayor ritmo.
Ya los demás son los vagones, que puede ser el vagón de pasajeros, el vagón de carga. Entonces, si el motor está funcionando bien porque hay un abastecimiento suficiente de carbón, los pasajeros van a tener un buen viaje. No va a haber contratiempos en el camino, van a llegar a su destino. Entonces, ¿cuál va a ser el sentimiento del pasajero? Una sensación de satisfacción, ¿no? Esa es entonces la figura del motor. Pero habíamos puesto esta imagen porque nos sirve para preguntarnos quién constituye el motor de tu vida. ¿Cuál es esa locomotora que está jalando todos los vagones de tu vida? O preguntemos de manera mucho más directa, ¿cómo podemos hacer que Dios sea el motor de nuestra vida? Que Dios sea la locomotora que va haciendo que este motor funcione y podamos avanzar de manera sostenida en el tiempo. Bien, entonces, en esa ilustración, los que han llevado la clase del CF1 recordarán, o del TO 101, recordarán que habíamos puesto 3 elementos para identificar los componentes de este tren. Primero están los hechos. Y ojo que cuando hablamos de hechos estamos hablando de las cosas que Dios hizo, que ya hizo, que están registrados en su palabra y que las tenemos que conocer. Y las cosas que Dios hará, que el Espíritu Santo nos hace saber que han de venir. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de hechos estamos hablando de las acciones, de los hechos de Dios. La fe viene a ser la respuesta confiada, segura, certera que tenemos hacia Dios. Mientras que los sentimientos son aquellos que se generan como consecuencia de los resultados que uno alcanza por haber caminado por fe y obediencia. Entonces, si hemos caminado de manera correcta, los resultados van a ser satisfactorios y nuestros sentimientos también lo van a hacer. Si no hacemos ello, empezamos a tomar decisiones equivocadas, lo que emprendemos nos sale mal, entonces nuestro paquete de sentimientos o de emociones van a ser negativas. Nos van a hacer sentir tristes, deprimidos, fracasados, etc. Entonces, esos son los 3 elementos que tenemos que colocar en las 3 partes del tren. Entonces, una forma de ordenar este tren es de la siguiente manera. Es decir, que nuestra locomotora sean los sentimientos, que el carbón que alimenta esa locomotora sean los hechos de Dios y que la fe venga como resultado. Es decir, lo que se constituye en un motor son aquellas satisfacciones que nos proporciona Dios como consecuencia de lo que Él ha hecho. Genera una sensación de alegría, de respaldo, de seguridad, porque Dios ha hecho. Y entonces cuando vemos que Dios ha hecho, entonces nuestra fe crece. Entonces, muchas veces nosotros nos manejamos de esa manera, ¿no? Estamos buscando hechos que impacten en nuestra vida y que nos causen una emoción. Y en función de ello va a ir aumentando nuestra fe. Sin embargo, nuestros sentimientos siempre son relativos, porque hay diversas formas de interpretar los hechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de los hechos de Dios constituye un no para ti? Como me pasó en mi caso, cuando ya tenía todo preparado para hacer una maestría en el extranjero. Me dijo no. ¿Qué tipo de sentimientos genera en nosotros? Entonces, los que nos dejamos llevar por sentimientos, vamos a incluir a Dios en la lista de aquellos que nos parecen simpáticos cuando hacen cosas que nos agradan y antipáticos o molestos cuando hacen lo contrario. Vamos a ser personas emocionalistas que vamos inclusive a poner a Dios dentro de ese vaivén, de ese sub y baja o de esa montaña rusa de nuestras emociones. Estaríamos nosotros necesitados de que cada día haya un milagro, que cada día Dios haga algo que nos sorprenda para que podamos sostener esas emociones positivas en el tiempo. Pero resulta que gran parte de nuestra formación la hace Dios a través de pruebas,
a través de problemas, a través de dificultades. Y en las pruebas, en los problemas, los sentimientos no son los mejores. Por lo tanto, estamos viendo que armar nuestro tren de esta manera, o sea, que las emociones sean nuestro motor, que las cosas que Dios hace alimenten esas emociones y después de ello recién voy a creer, entonces estamos armando el tren de una manera equivocada. No es por emociones. Buena parte de nuestra vida la invertimos en situaciones que emocionalmente no necesariamente son de las mejores. Generalmente las emociones vienen cuando detrás de la prueba descubrimos una bendición. Cuando detrás de la prueba descubrimos una enseñanza. Entonces esa bendición, esa enseñanza, como decía la canción, al final, entonces estaría alimentando nuestra fe. Entonces no es así como Dios quiere que vivamos nuestra vida. La segunda alternativa que tenemos es el poner, vamos a intercambiar aquel orden, y poner la fe como una locomotora. O sea, la fuerza de mi vida es la fe. Yo tengo fe. Pero ¿qué es lo que alimenta esa fe? ¿Cuál es el carbón que alimenta nuestra fe? Los hechos. ¿No? Y entonces, cuando mi fe crece debido a los hechos, mis sentimientos, los resultados van a ser positivos, van a ser aquellos que me causan una sensación de felicidad, de satisfacción. Esta estructura parece ser razonable, ¿no? Porque yo estoy poniendo mi fe en los hechos. Son los hechos los que alimentan mi fe. Pero nuevamente, ¿cuáles son los hechos que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos dispuestos a sostener nuestra fe tan bien como cuando tenemos buenos resultados? ¿Cómo queda nuestra fe cuando los hechos parecen ser adversos? Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios genera una prueba que nos causa sensaciones negativas y nos hace sentir dudas. Cuando ponemos la fe como locomotora, estamos expuestos a que en nuestros momentos de dudas estemos también bajando la velocidad de esa locomotora. Entonces, esta estructura tampoco es la correcta. Lo que nos queda entonces es hacer un cambio y poner a los hechos como locomotora, la fe como el carbón y los sentimientos como resultado. A ver, el día de mañana, por ejemplo, van a recibir en la clase del Teo 101 lo que yo llamo los 5 regalos que Dios nos da, que son paternidad, presencia, perdón, poder y propósito. Los hechos de Dios nos dicen que estas 5 cosas, paternidad, presencia, perdón, poder y propósito, ya nos fue dado. Ya lo tenemos. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Entonces lo que nos toca hacer es poner fe en la palabra de Dios. El motor entonces tiene que ser los hechos de Dios, los que ya hizo, que son los que nos ayudan a definir una identidad, como Samuel, que se definió bajo la identidad del sacerdote, y los hechos que tienen que ver con el futuro, ¿no? Como cuando, por ejemplo, eligió a David y lo ungió como el futuro rey de Israel. Tenía que ver con una visión profética del futuro. Entonces, es muy importante. Si queremos que Dios sea nuestra guía, son los hechos de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios va a hacer los que alimentan nuestra fe. La fe, entonces, está dependiendo de Dios, no está dependiendo de nosotros. La fe es la forma como uno le responde a Dios porque Dios nos ha hablado, porque Dios nos ha dicho, Dios nos ha manifestado.
Ya hemos hablado varias veces que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe nos está conectando con el futuro, con los hechos que Dios va a hacer. Es muy importante ver cómo Dios dice y se hace. Dios hizo y por lo tanto nuestra fe tiene que ser puesta en ello. La consecuencia de ello va a ser los resultados, los sentimientos. Entonces, si yo leo que la palabra de Dios me dice que soy sacerdote, son los hechos, la locomotora. Y yo alimento ese hecho con mi fe, el carbón que alimenta la locomotora. O sea, yo creo en lo que Dios me está diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a comportarme como sacerdote. Y el poder de Dios se va a manifestar a través mío por esa responsabilidad que estamos ejerciendo como sacerdotes. Si Dios me dice que yo tengo la vida eterna y que esa vida eterna es una forma de vida superior, es la misma forma de vida de Dios, y luego nos dice que nosotros seremos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo y mayores que ellas, entonces ahí están los hechos. Si le pongo fe a esos hechos, ¿qué cosa va a pasar? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Se dan cuenta? Entonces, la forma como Dios quiere que nosotros vivamos es a través de su palabra. Tanto de la palabra que ya está escrita y que el Espíritu Santo nos revela para hacernos saber quiénes somos, como también la palabra de Dios que nos hace ver lo que ha de venir, lo que va a suceder en el futuro. Por eso vuelvo a lo que decíamos al inicio. No hay nada más gratificante, no hay nada más definitivo en nuestra vida que oír la voz de Dios. Porque el punto de partida, la locomotora, el motor, la fuerza que debe llevarnos hacia adelante son los hechos de Dios, la palabra de Dios. Y nuestra respuesta a la palabra de Dios es el carbón que va alimentando esa locomotora para que continúe avanzando. Y luego vamos a tener los sentimientos, vamos a tener los testimonios, vamos a tener las evidencias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tener la evidencia de lo que Dios nos ha hecho y las capacidades que nos ha permitido desarrollar para lograr que esos proyectos que emprendimos lleguen a un buen término. Entonces no nos confundamos, querida familia. Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Vuelvo a ese pasaje que decía que Samuel no conocía a Dios porque la palabra no se le había revelado. Entonces acá hay una interacción entre la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. El mismo Jesús decía, en esto consiste la vida eterna, que es un concepto que nos parece muy abstracto y difícil de comprender. Pero él decía, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Dios, y que me conozcan a mí. Que conozcamos los hechos. Lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, lo que Dios nos ha dado a través de Jesús, que ya es nuestro, que no tenemos que hacer nada más que tomarlo y apropiarnos de aquellas cosas. Entonces hay mucha riqueza de Dios que nos ha dado como herencia que tenemos que tomar. Esa es la locomotora de nuestra vida. Esa locomotora no va a tener subidas y bajadas, marchas y contramarchas. No se le va a bajar la fuerza ni la velocidad, porque nuestra locomotora es Dios. Lo que tenemos que hacer, como Samuel, es oír la voz de Dios y decirle, Padre, tu Hijo te escucha. Yo quisiera dejarles como meditación final este versículo del Salmo 119, versículo 9, que se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué podremos ordenar nuestra vida, mis queridos jóvenes? ¿Con qué podremos resolver los errores del pasado? ¿Con qué podremos visualizar un camino llano, recto, que nos conduzca hacia Dios? El mismo Salmo lo dice, guardando su palabra, con su propia palabra, con guardar su palabra. Entonces,
La experiencia más hermosa que podemos tener es oír la voz de Dios. Eso queda grabado en nuestro corazón para siempre. Pero guardemos esa palabra en nuestro corazón. Conocer a Dios pasa porque nosotros nos alimentemos de su palabra, que leamos la Biblia. Ustedes pueden imaginarse la vida de Samuel desde niño todos los días levantándose temprano para poner el aceite, para poner los panes en la mesa de proposición, para limpiar el altar del holocausto, el lavacro y todo lo demás, para dejar todas las cosas al punto. ¿Cuántos días habrá hecho eso Samuel y que ya parecía una rutina en su vida? Sin embargo, permaneciendo en ello, permaneciendo en el servicio a Dios, Dios le empieza a hablar a él. Entonces, toma esa experiencia también para ti. Fórmate, edúcate, estudia, aprende, aliméntate de la palabra de Dios. Conoce las cosas que Dios ya hizo para ti. Porque allí hay una riqueza enorme que si la conoces y la usas, entonces vas a ver los resultados. Vas a ver que los vagones que va jalando tu locomotora van avanzando, vas llegando a un buen propósito. No desestimes este consejo que reiteramos en todas las reuniones de Río. Leer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Eso es importantísimo para que entonces podamos oírlo y podamos tener ese diálogo íntimo, cercano, de padre a hijo, de Dios a su sacerdote. Que ojalá podamos oírle a Dios decir lo que le decía a Abraham. Abraham es mi amigo. Y podamos nosotros ser considerados amigos de Dios porque hemos logrado ese diálogo tan estrecho que Él nos va a querer hacer saber las cosas que han de venir, las cosas que Él quiere hacer. Entonces, familia, hay un camino importante sobre el cual tienes que transitar para crecer, para realizarte, para madurar, para alcanzar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Te animo entonces a que tú te dispongas siempre como Samuel a decirle, háblame, Padre. Aquí está tu hijo que te escucha. Háblame, Padre. Acá está tu hijo que te escucha. Padre mío, quiero pedirte, Señor, que seas tú el que regale a cada uno de tus hijos un detalle muy especial. Así como Samuel escuchó su nombre pronunciado por ti, mi Dios. Así también que cada uno de tus hijos, dispuestos a decirte, Señor, acá está tu hijo que te escucha. Tú aproveches esa disposición, mi Dios, para que imprimas de tu voluntad en el corazón de cada uno de tus hijos. Para que cada uno de nosotros llevemos una secuencia de hechos que el Espíritu Santo nos permite descubrir acerca de lo que somos y acerca de las cosas que han de pasar. Porque así entonces nuestro caminar será seguro, mi Dios. Porque así entonces sabremos que ese caminar no depende de las circunstancias de nuestra vida, no depende de los virus o de los coronavirus y de las cosas que puedan pasar, porque nuestra senda está en tus manos, porque el punto de partida y el punto de llegada los has dispuesto tú, porque venimos de ti y porque volvemos a ti, mi Dios. Abre nuestros ojos, ayúdanos a comprender cosas mayores que tú quieres mostrarnos a nosotros, pero que solo la vamos a comprender si asumimos esa identidad de hijos tuyos y si vivimos esa responsabilidad de sacerdotes. Hay muchas formas de servirte, mi Dios, y que cada uno de nosotros encuentre esa forma propia que tú has preparado para cada uno de nosotros. Servicio, mi Dios, servicio, consagración, identidad y servicio. Que sean los ingredientes de nuestro corazón, de un corazón que ha oído la voz de Dios, que quiere seguir escuchándolo, Padre. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias. Amén.
me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.